Me emocioné mucho ver a todo un pueblo defendiendo su democracia. Gloria al bravo pueblo. No hay una cosa más grande que cuando se le pierde el miedo al miedo. Y en el día de ayer, el pueblo de venezolano le perdió el miedo a la dictadura. No importa lo desafiante de la retórica del dictador Maduro, cuando él mismo en unas declaraciones amenazó con autoproclamarse como dictador. No hay forma de que no haya un proceso irreversible del principio del fin de la dictadura y del chavismo en Venezuela a partir de estas elecciones. Gloria al bravo pueblo de Venezuela. Y les voy a decir una cosa. Apoyo en todos sus términos el comunicado del presidente Luis Abinader en representación de nuestra república y de nuestro estado frente a la crisis de Venezuela. En todos sus términos. Porque es un comunicado que ha venido siendo coherente de la posición de la República Dominicana frente a los fraudes sucesivos que ha venido perpetrando el gobierno de Maduro para mantenerse en el poder. Hay que recordar que en las elecciones del año 2018, la República Dominicana no reconoció el gobierno de Maduro y nunca envió un embajador a Venezuela a partir de esas elecciones, donde el presidente Danilo Medina la calificó incluso de fraudulentas, y no reconocer esas elecciones. Y creo que el hecho de que eso ocurriera en el año 2018 y que hoy se fije la República Dominicana en una posición similar, va a tono con la vocación democrática y con los valores democráticos que ha enarbolado la República Dominicana en los últimos 50 años de vida democrática, con 12 años de una transición muy traumática, pero firme como siempre. Nosotros tenemos una deuda de gratitud con Venezuela. Hay que recordar 1978, 17 de mayo de 1978, cuando el gobierno de Joaquín Balaguer de entonces se resistió a entregar el poder ante un fraude, ante una imposición, que cuando veo la bandera del chavismo en las puntas de la bayoneta de los fusiles de las Fuerzas Armadas Bolivarianas me recuerda cómo el ejército de la República Dominicana y nuestras Fuerzas Armadas blandían banderas coloradas en desconocimiento a la voluntad popular. Esa posición y esa decisión que asumió Carlos Andrés Pérez, constituyéndose como uno de los principales líderes de la democracia de América Latina, junto al presidente Jimmy Carter, impidieron la continuidad de ese régimen, más la presión internacional del desconocimiento total del gobierno de Joaquín Balaguer, lo que obligó a Joaquín Balaguer el 17 de mayo a las 8 de la noche, 10 de la noche, a emitir un discurso donde le decía a sus seguidores que no lloraran como mujer lo que no pudieron defender como hombre. Hoy nosotros tenemos una deuda de gratitud con Venezuela y creo que lo mínimo que tiene que hacer la República Dominicana es reconocer totalmente esos resultados electorales que ha anunciado el Consejo Nacional Electoral ante la vulnerabilidad y ante el robo vulgar de unas elecciones, conculcando lo que es la voluntad del pueblo venezolano. Creo que en estos momentos Venezuela necesita todo su apoyo. Y quiero referirme al comunicado del PLD. Yo entendía que el PLD, alrededor de lo que son sus principios democráticos, podía emitir un comunicado por lo menos coherente con la posición que asumió el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana en el año 2018, cuando desconoció esas elecciones fraudulentas de Maduro y nunca envió un embajador de la República Dominicana a representar a la República Dominicana en Venezuela. Y al día de hoy nosotros no tenemos oficialmente un embajador en Venezuela, porque la República Dominicana se respeta. Y era sencillo, solamente tenía que establecer una coherencia
con la posición firme que ha mantenido el Partido de la Liberación Dominicana en defensa de los valores democráticos. Porque lo mismo que le hizo el madurismo o el chavismo a la oposición venezolana, se le hicieron al Partido de la Liberación Dominicana también aquí en las elecciones recién pasadas. Entonces usted tiene que ser coherente con la posición y ser firme cuando se vulneran los derechos de la democracia en cualquier parte del mundo, no importa dónde se tenga. Me apena mucho ese comunicado del PLD. Yo esperaba más del Partido de la Liberación Dominicana. Esperaba una posición más firme. Yo creo que aquí lo que hay que demandar ahora es el reconteo total de los votos y el reconteo total de las actas de Venezuela y garantizar que quienes ganaron las elecciones se sumen a ella. No con una banalidad que lo que se convierta al Partido de la Liberación Dominicana prácticamente en el hazme reír de todo el mundo. Decir la cosa firme, frontal, como siempre se ha caracterizado el Partido de la Liberación Dominicana, fijando una posición de partido, una posición fundamentada en sus valores democráticos, fundamentada en sus principios ideológicos y en sus posiciones frente a situaciones como esta. Porque no es la primera vez que esto ocurre. Esto no se trata de decir que si fulano ganó o perdió, porque ese trabalengua no lo entiende nadie. Ese trabalengua no lo entiende nadie. Yo no lo entendí. Aquí de lo que se trata es de que aquí hay una dictadura, un individuo que se ha arrogado el derecho de manipular a un pueblo, de gobernar a un pueblo sobre la base de la fuerza, sobre la base de la cohesión, sobre la base de expulsar a más de 8 millones de venezolanos de su territorio para inquitarse en el poder a sangre y fuego como él advirtió que lo iba a hacer. Por primera vez escucho yo a un jefe de Estado, a un mandatario, anunciar una guerra civil. Movilizando las Fuerzas Armadas, movilizando equipo pesado, movilizando blindados, movilizando tanques de guerra, intimidando toda una población, y esa población sigue firme ahí en una posición de marcha, de movilización nacional, de resistencia pacífica y civilizada, solamente exigiendo un derecho que es el derecho a la libertad, el derecho a elegir y ser elegido, derechos fundamentales de primera generación en pleno albore del siglo XXI. Venezuela representa una vergüenza. El gobierno de Venezuela, a los venezolanos. Maduro representa una vergüenza para la democracia de América Latina. Y nosotros, los demócratas dominicanos y de América Latina, tenemos que fijar posiciones fuertes para luego entonces tener autoridad moral para hablar cuando nos toque a nosotros tener que luchar por la democracia, porque en algún momento nos tocará a nosotros volver a luchar por la democracia, volver a luchar por esos valores, como lo hicimos en la década de los 70, que tener un libro debajo de los brazos representaba una amenaza al Estado y eso era suficiente para encerrar a uno en una cárcel en violación a una ley que se llamaba 670-71 que proscribía todas las actividades comunistas o marxistas. Y el marxismo era todo aquello que exigía un solo derecho. Un derecho a la libertad de tránsito, derecho a la libertad de decidir, derecho a la libertad de culto, derecho a la libertad del pensamiento. Porque hasta el pensamiento se lo violaban a uno. Cuando lo encerraba en una cárcel no le daba la oportunidad, ni la libertad ni siquiera de expresarse a través de ningún medio. Y de eso se trata en estos momentos Venezuela. Nosotros tenemos una deuda con Venezuela que no podemos soslayar en este momento. Carlos Andrés Pérez, cuando gana las elecciones, lo primero que hace es venir a la República Dominicana, solidarizarse con el pueblo dominicano. Y fue uno de los pilares de promover todas las democracias en América Latina. Terminó como terminó, pero la historia está ahí. Y no voy a juzgar a los muertos. Terminó como terminó, pero la historia está ahí. Y a partir del año 1978, toda la América Latina inició un proceso irreversible de democracia en todos los países. Hay que recordar lo que era esa zona de Sudamérica, plagada de dictaduras. Centroamérica, plagada de guerras y de dictaduras. Y nosotros como República Dominicana iniciamos el proceso de transición de la democracia en América Latina. Y tenemos más de 50 años de vida democrática. Imperfecta, sí, pero es democracia. Con dificultades, sí, pero es democracia. Pero con el compromiso de todos los dominicanos y dominicanas de cada día mejorarla mejor.
y de hacer una mejor democracia y tener una democracia mucho más equitativa y más representativa. Y nosotros no podemos estar con banalidades con este tema de Venezuela. Por eso saludo la iniciativa del presidente Luis Abinader, coherente, diametralmente coherente con la posición que ha venido sosteniendo la República Dominicana de distanciamiento total frente a un gobierno dictatorial como el gobierno de Nicolás Maduro. Que viva el pueblo de Venezuela, que se mantenga firme en la calle, movilización nacional, resistencia pacífica y civilizada, hasta expulsar a ese individuo y a todos aquellos que lo apoyan desde el poder. Porque así se hace valer la democracia. Y Venezuela hoy está dando ejemplo. El pueblo de Venezuela está dando hoy ejemplo de lo que hay que hacer cuando se presenten individuos que intenten vulnerar el derecho ciudadano de elegir y ser elegido. Uno de los derechos más simples, pero el derecho que tiene mayor valor para un ser humano. El derecho a elegir a quién lo va a representar y a quiénes van a administrar sus recursos. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva!